Y bienvenida, Carla Sainz. En primer lugar, quiero pedirte una disculpa porque hubo un problema de comunicación y no le había llegado a Carla los datos precisos para conectarse. Entonces, una disculpa por eso, Carla. Bienvenida. Para los compañeros que nos acompañan, la doctora Sáenz tiene a su cargo los aspectos del programa de bioética en la OPS en Washington. Tiene una obra importante escrita y tiene una obra importantísima de difusión de la bioética, seminarios, por videos, por toda una serie de cosas que la tienen ocupada hasta un poco más arriba de la coronilla todos los días. Entonces, mil gracias por estar con nosotros y adelante, Carla. Mil gracias nuevamente, Carlos, por tenerme. Efectivamente, estos tiempos de pandemia son de locos, por decirlo menos, pero es un gusto estar nuevamente con ustedes y a continuar la reflexión sobre las lecciones que a la región nos ha dejado la pandemia de COVID-19. Creo que un punto del que con poca frecuencia hablamos es el que nuestra preparación ética para emergencias ha funcionado. Y quizás algunos dirán, bueno, ¿de qué preparación ética estamos hablando? Recordarán ustedes que el brote del ébola nos dejó muchísimas lecciones. Por ejemplo, sobre la importancia de revisar, de hacer una revisión ética rápida pero rigurosa de las investigaciones. Este es un tema que el brote del ébola puso como nuevo en nuestra agenda y en el que venimos trabajando desde entonces con la peculiaridad que la región de las Américas fue la región que experimentó la última emergencia sanitaria de impacto internacional, y con ello me refiero al brote del Zika. En el contexto del brote del Zika, hemos tenido la oportunidad desde la OPS, que conocerán ustedes, la orientación ética para el brote del Zika, que fue producto de una consulta regional, pero hemos tenido la oportunidad a partir de ello, desencadenar un trabajo de preparación ética para emergencias que ha priorizado la parte de ética de la investigación, sin por ello dejar de lado otros aspectos como son específicamente la ética de la salud pública. En la región de las Américas hemos procedido más rápido que en otras regiones, no solamente ajustando los procesos de revisión ética, sino además no solamente esbozando, sino además poniendo en práctica estrategias para evitar la duplicación de la revisión de los comités. Si ustedes van al documento de los cuerpos directivos de la OPS del 2018, se los puedo poner acá, se los puedo compartir, verán que en el 2018 ya nuestro diálogo con las autoridades sanitarias de la región priorizaba la preparación ética para futuras emergencias, por supuesto sin saber que una emergencia de esta magnitud estaba a la vuelta de la esquina. Si ustedes se remontan, por ejemplo, a las pautas del CIOMS que fueron publicadas en el 2017, verán cuánto hemos progresado desde entonces hasta ahora. Las pautas del CIOMS del 2017 hablan de que el lenguaje realmente a estas alturas uno lo encuentra fascinante, porque dicen hay que hacer X, hay que hacer B, hay que revisar ética, hay que hacer una revisión ética rápida, hay que hacer procedimientos. Las pautas nos dicen qué es lo que hay que hacer. En ese momento el único consenso que teníamos era qué era lo que había que hacer. Lo que no sabíamos, y no hemos aprendido sino hasta la pandemia, era cómo hacerlo. Y es el paso del qué al cómo lo que creo que ha sido el desafío más grande de nuestra región. Felizmente, el programa regional de bioética de la OPS, con un grant del Wellcome Trust, que precedió a la pandemia,
planeaba ya el trabajo sobre estos temas y eso fue lo que permitió que muy pronto, iniciada la pandemia, tuviéramos orientaciones específicas sobre las estrategias que debían considerarse a nivel nacional como como los procedimientos específicos de cada uno de los comités. Y en este yo les voy a compartir acá el enlace de los documentos de ética y COVID-19 de la OPS, donde está este documento de estrategias y este documento de procedimientos específicos para cada comité. Verán también que son bastante más detallados que los documentos que se produjeron a nivel global, y eso es en virtud de esta posición regional en que, habiendo experimentado Zika, estábamos un poco más adelantados en las discusiones. Si ustedes van a las pautas éticas para la vigilancia de salud pública, verán que ahí hay la pauta 15, específicamente sobre emergencias, digamos, abordaba muchos temas que han sido cruciales en la respuesta de COVID, y el trabajo, si bien el trabajo previo en esa pauta, en el fortalecimiento de ética en la salud pública, incluso en los aspectos de ética y salud pública durante el brote de Zika, habían preparado un poco la región, creo que una de las grandes lecciones de la pandemia es que la ética de la salud pública, si bien ya no es un concepto desconocido para nuestra región, sigue siendo un área donde necesitamos fortalecer nuestras capacidades regionales. Y en toda sinceridad, creo que necesitamos fortalecer las capacidades no solamente en la región, sino globalmente también. Creo que hemos avanzado mucho en materia de ética en investigación, mucho en ética clínica, y que en materia de ética de la salud pública, específicamente en Latinoamérica, con frecuencia actuamos como si un marco legal lo resolviera todo, como si sea la ley nacional o alguna ley de salud o o la Constitución o incluso el Reglamento Sanitario Internacional fueran a dar cuenta de los aspectos éticos con los que lidiamos en la pandemia. Me parece que toca que aclaremos los bioeticistas mejor cuál es el ámbito de acción de la ética de la salud pública, y que precisemos que los desafíos éticos que surgen al tomar decisiones para la salud que impacta a las poblaciones no pueden ni deben ser resueltos estrictamente con un marco legal. Como en todos los casos de la vida, la ley tiene limitaciones. La ley es como la roca de fondo donde se codifica, se especifica en un instrumento las obligaciones más astringentes. Sin embargo, sería un reduccionismo creer que ese subconjunto de las obligaciones capture el espectro completo de nuestra vida moral. No lo es en salud, no es en materia personal, ni en ninguna otra área de la vida, por lo cual tener instrumentos legales adecuados, sin duda, es un progreso, asumiendo que estos estén éticamente justificados, pero no resuelve los desafíos con los que nos encontramos en estas situaciones. Las discusiones, por ejemplo, sobre si es éticamente aceptable requerir la vacuna o sobre la aceptabilidad ética de otras medidas de salud pública, es un tema en el que hemos visto que necesitamos fortalecer el análisis ético. He comentado en otras oportunidades, para otros temas de la ética de la salud pública, como los de priorización, que hemos visto con un poco de pesar en nuestra región, que se ha tratado de extrapolar desde la ética clínica, sin una sensibilidad a la salud de las poblaciones, las orientaciones, por ejemplo, para priorizar recursos escasos durante la pandemia. En otras, y quizás la lección de fondo es que cuando un área de la bioética, cuando no estamos suficientemente familiarizadas con esta área de la bioética, tratamos de jalar de todas partes, sea ley,
ética clínica, ética de la investigación, y creo que eso no solamente le hace un flaco favor a la ética, sino que también le hace un flaco favor muchas veces a la salud de las poblaciones. Me preocupa sobremanera que en muchos de los documentos, discusiones, diálogos, intercambios sobre, por ejemplo, la ética de las intervenciones de salud necesarias para controlar la transmisión del virus, se habla como si la libertad, el derecho individual a una libertad irrestricta fuera un bien único con respecto al cual se miden todas las demás, toda posible intervención. Y como si las actividades de salud pública fueran a ser cuando mucho un mal necesario y no se parte desde el inicio del análisis por considerar que la protección de la salud de nuestras poblaciones es éticamente valiosa, está éticamente justificada. Y creo que debemos complejizar el análisis en esta línea. Quiero además aprovechar de recalcar que uno de los desafíos más grandes, quizás el desafío ético más grande que la región de las Américas ha enfrentado en el contexto de la pandemia de COVID-19, está, por decirlo así, a mitad de camino entre la ética de la investigación y la ética de la salud pública. Y me parece que, voy a explicar a qué me refiero con esto, pero me parece que nos deja con tareas pendientes tanto en un área como en la otra. Creo que el desafío más grande que hemos tenido en nuestra región ha sido el uso no ético de intervenciones no probadas como seguras y eficaces. Perdón, no probadas como seguras y eficaces para COVID-19 fuera de un ámbito de investigación. Como ustedes bien saben, cuando probamos, cuando tratamos de averiguar, cuando investigamos si una intervención es segura y eficaz, lo hacemos en el marco de una investigación. El marco de una investigación supone no solamente un protocolo para poder aprender con el rigor que hace falta, sino unas protecciones éticas específicas. ¿Por qué? Porque estos participantes en las investigaciones están recibiendo intervenciones que estamos estudiando. Como estamos estudiándolas, no sabemos si son seguras y eficaces y debemos asegurar un trato ético, una protección de estas personas. Para ello está un comité de ética que revisa previamente los protocolos. Para ello tenemos una serie de medidas, un proceso de consentimiento, un monitoreo, etcétera, etcétera. Una vez que una intervención se ha probado como segura y eficaz, ya sabemos que funciona. Ya no estamos poniendo a la gente en riesgo. Esto funciona. Entonces se le da a la población fuera de un ámbito de investigación. Se le da sin previo protocolo de aprobación del comité de ética, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto es algo que funciona. Así es como procedemos normalmente. Al probar, tenemos ciertas protecciones por el riesgo que ello implica, por la incertidumbre. Cuando algo está probado, seguimos adelante sin estas protecciones. Pasamos de hablar de participantes que asumen un riesgo para la producción de conocimiento generalizable a hablar de pacientes que están recibiendo tratamiento para su beneficio, porque ya sabemos que esa intervención es segura y ya sabemos que esa intervención es beneficiosa. Lo que ha ocurrido, como lo que ha sido el gran desafío en nuestra región, es que hemos procedido a dar a los pacientes intervenciones que no han sido previamente probadas, pero en vez de darlas en un ámbito de investigación, con las protecciones que eso implica y con los mecanismos formales para producir conocimiento, se ha dado en un ambiente clínico, en un ambiente de atención, sin las protecciones del caso y sin el acompañamiento ético debido. Hay un tema ético de fondo que normalmente no exploramos, y es que la razón para proceder como se ha procedido nos remonta al brote del ébola y a la consulta ética de la OMS en el 2014, que fue la pregunta si es que en una situación de emergencia
es éticamente aceptable, por decirlo así, brincarse ciertos pasos y dar una intervención no probada fuera de un ámbito de investigación. Esa fue la consulta que se hizo, recordarán la discusión sobre el CIMAP, que no se había probado en seres humanos, que si se podía usar en el brote del ébola, etcétera, etcétera. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta ética sobre si es éticamente aceptable dar una intervención no probada fuera un ámbito de investigación es que sí, en situaciones extraordinarias puede ser éticamente aceptable proceder así. Y puede ser éticamente aceptable proceder así si ciertas condiciones aplican. Las 7 condiciones iniciales que esbozó la OMS en el contexto del brote del ébola, por simplificación y por claridad, en el documento sobre este tema que está en el enlace que les compartí, las hemos concentrado en 4, digamos, condensado en 4 temas específicos. Un primer tema es la justificación. ¿Está justificado dar esta intervención, incluso si está no probada? Porque tampoco se trata de dar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación científica para proceder de esta manera? ¿Por qué estamos tratando de dar esta intervención? ¿Tiene un perfil favorable de riesgos y beneficios? ¿Se ha hecho un análisis científico que justifique dar esta intervención? El segundo tema de requisitos éticos es la supervisión ética y regulatoria. Está bien, le vamos a dar a una persona una intervención no probada, pero fuera de un ámbito de investigación. Pero alguien tiene que estar por lo menos chequeando que esto se haga, que las personas estén mínimamente protegidas. Algún espacio de protección, de supervisión, de control habría que tener. Y, por ejemplo, si estamos hablando de plasma convaleciente, por lo menos habrá que chequear que sea plasma de sangre segura, etcétera, etcétera. Algunas provisiones hay que asegurar. El tercer punto, un proceso serio de consentimiento informado. Porque cuando uno es paciente y va a la atención médica, uno asume que le están dando algo que ya se sabe que es seguro y eficaz. Si no es el caso, entonces debe haber un proceso de consentimiento informado donde las personas que deciden recibir esta intervención no probada para COVID-19 fuera un ámbito de investigación, sepan que efectivamente es una intervención que puede no mejorarlos, no beneficiarlos y puede incluso empeorar su situación. Y como cuarto tema, cuarta área de requisitos éticos, el que haya una contribución a la generación de evidencia. Es cierto, estamos hablando de un espacio fuera de una investigación, pero cuando menos se debe contribuir a producir un conocimiento. No puede ser que se esté dando una intervención a miles de personas que no sabemos si funciona o no funciona y, por decirlo así, no nos molestemos en, aunque sea, recoger los datos básicos para ver si estamos haciendo algo que ayuda o no ayuda. Este marco ético, como les comentaba, que se llama MEURI por sus siglas en inglés, fue esbozado en el brote del ébola en el 2014 y apareció en el documento en el librito con la tapa verde de ética para el manejo de brotes de enfermedades infecciosas de la OMS el 2016. Se puso en práctica en el nuevo brote de ébola que hubo en la República Central de Congo, creo que fue en el 2018. Pero lo interesante es que cuando tuvimos el brote del Zika en la región, en ningún momento discutimos el uso de emergencia de intervenciones no probadas fuera un ámbito de investigación. Con lo cual, para nuestra región, este marco era nuevo. Era nuevo en la comunidad de bioética, era nuevo en los comités de ética, era nuevo con las autoridades regulatorias, era nuevo para los proveedores. Entonces, nuestro trabajo en la OPS ha sido aclarar el marco, facilitar su implementación, que supone dar orientación clara para su puesta en práctica, pero además hacer el trabajo de explicación, de abogacía con todas las partes relevantes. Vimos
que si bien era nuevo, había muchas intuiciones por ahí que eran consistentes con el marco, con el contenido del marco. Había quien decía, oye, esto que lo revise el comité de ética por si acaso, porque me parece que alguien debería revisar esto. O se incluía un proceso de consentimiento informado porque a alguien le parecía que algo faltaba. Creo que con miras a fortalecer nuestra preparación ética para emergencias futuras, lo que deberíamos considerar no solamente es un fortalecimiento de nuestras capacidades de análisis ético con una mirada poblacional, una mirada de salud pública, y eso se impone un entrenamiento en ética de la salud pública, sino también con respecto a temas específicos, a mejor claridad y fortalecimiento para la implementación del marco MEURI para una eventual emergencia futura es otro aspecto que debe estar en nuestra lista de tareas pendientes a nivel de la región. Es con miras a fortalecer el entrenamiento de ética de la salud pública que es una prioridad, como decía, de la OPS desde el 2012, seguimos trabajando con los Estados miembros y hemos traducido el libro de casos de ética de la salud pública que coedité con algunos colegas, creo que fue en el 2015 o 2016, en Springer, y estamos contando con el lanzamiento de este libro en español a inicios del 2022. Termino acá, pero aprovecho, les voy a compartir unos enlaces, aprovecho para invitarlos a la sesión, tendremos una charla regional de entrenamiento sobre ética de la salud pública. Está programada para el 13 de diciembre y bueno, les alcanzaré por acá el enlace también a las listas de la OPS de bioética para que se suscriban y reciban directamente una invitación para participar en estas sesiones y también en las actividades de fortalecimiento de ética en la salud pública que tendremos en el 2022 a propósito del lanzamiento de libros de caso. Muchas gracias. Mil gracias, Carla. Esto que nos has presentado es muy, muy ilustrativo y nos lleva justamente a la conclusión o la secuencia de lo que veníamos platicando en las clases anteriores. El paso de una atención médica a personas, a la gran dimensión de salud pública, a la jurisprudencia relacionada con todo esto. Y muy ilustrativo también, y el tener los detalles directos de qué se ha hecho en OMS y en OPS en relación con esto. Y, por supuesto, te agradecemos con nosotros y también te agradecemos que ya como has hecho con alguno de nosotros, compartas los enlaces para dar la posibilidad de abrir la posibilidad de que estemos pues, realmente integrados con todo lo que se está haciendo en este sentido. Gracias, Carla. Y ahora tendríamos